Hola, bienvenidos a los debates de IT Reseller. Me acompañan algunos de los principales proveedores de la industria para debatir sobre cuáles están siendo las tendencias más relevantes en materia de inteligencia artificial y el papel que el ecosistema de Canal Tecnológico está ejerciendo al respecto. Para ello me acompañan Fernando Alcázar de HP, Alberto Pascual de Ingram Micro, Alex Benito de TD Synnex, Roberto Alonso de Vivalley y Miriam Camara de Wolters Kluwer. Gracias a los cinco por acompañarme hoy. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, es una realidad que el segmento relacionado con inteligencia artificial sigue creciendo por encima del 30% de manera interanual. Datos del año pasado apuntan a que la IA se utiliza en las empresas de manera ya habitual, diaria, cotidiana, en un 20% de los casos, que son 6 puntos y medio más que en 2024. España se sitúa en esta media europea, como siempre, pues países como Finlandia, como Dinamarca, países escandinavos ya se encuentran en torno a un 40%. Así que con este panorama me gustaría, Fernando, si quieres empezamos por ti, que nos contéis ya cómo la inteligencia artificial como solución, como servicio, cómo es de relevante ya en vuestra cuenta de resultados, en vuestros ingresos como compañía, como producto, como servicio, de manera directa o indirecta, cómo de relevante ya es para vosotros, en el caso de HP. Por ejemplo. Pues para nosotros, y te doy las gracias, las cifras son más importantes o más relevantes de lo que mencionas por el sector en el que nos movemos, ¿no? Que al final nosotros como HP trabajamos y proveemos soluciones basadas en tecnologías y dispositivos al final hacia las empresas. Para que os hagáis un poco una idea, si miro sobre todo el área de computing, donde al final es una parte muy importante de la cifra de resultados de HP, el mix de equipamiento y de soluciones que ya estamos dando hacia las empresas que permiten uso de inteligencia artificial, desarrollo, etcétera, de este tipo de soluciones, es un 35% de todo lo que vendemos. Esto significa que desde el punto de vista de cuánto estamos, digamos, vendiendo de soluciones relacionadas con inteligencia artificial hacia el mercado, es duplicar la cifra de negocio del año previo. Luego es un crecimiento del 100%. Y luego, evidentemente, es tal el impacto que eso también está haciendo que en la cifra total de los resultados de HP estamos creciendo como negocio hacia nuestros clientes precisamente por este área. En definitiva, para nosotros, de alguna manera, estamos viendo que se ha dejado de ser una especie de chascarrillo o un mero habilitador de discusión con los clientes a ser una realidad de negocio. Muy bien. Alberto, Ingram Micro. Bueno, pues precisamente por la transversalidad, ¿no?, de la inteligencia artificial y el hecho de que esté incorporado en cada uno de los elementos de la infraestructura tecnológica, yo creo que ha sido una de las grandes palancas del crecimiento que hemos venido observando en los últimos meses en el sector, ¿no? Nosotros, claro, estamos viendo el impacto directo que está teniendo la IA embebida pues, en el networking, en la gestión de red, en el cómputo, en la gestión de los datos, cómo no, en la ciberseguridad. Cualquier herramienta de ciberseguridad ahora mismo pues, está incorporando el uso de la IA. Lo que estamos todavía viendo en una fase más incipiente es bueno, pues la contratación de casos de uso directos de inteligencia artificial, ¿no? La agéntica, de la que tanto esperamos todos, pues todavía creemos que está en una fase pues, de piloto, de prueba, de sondear casos de uso y ver el impacto real que tienen, ¿no?, en los tres ámbitos donde se está utilizando, ¿no?, en la mejora de productividad, en la atención, en la provisión de servicios a los clientes y, como no, pues en la definición de nuevos modelos de negocio. Es difícil, ¿os atrevéis a dar una cifra de cuánto representa ya directamente en vuestra Eso es más difícil de evaluar, porque ten en cuenta que además está siendo un desarrollo bottom-up, ¿no? La gente en sus puestos de trabajo está empezando a probar cómo mejorar su propia eficiencia y hay mucha shadow AI, ¿no?, mucha inteligencia artificial que está operando desde los niveles bajos de la organización y fuera del radar de los propios departamentos de tecnología, ¿no? Muy bien. ¿Alex? Bueno, pues lo primero, daros las gracias a ti, Pablo, principalmente por la invitación y a mis compañeros, de los que seguro que aprenderé mucho. Bueno, en la parte de TD Synnex, muy alineado con lo que están comentando, sí que hemos visto un crecimiento muy relevante relacionado con el área de inteligencia artificial. Es cierto que es difícil medir qué parte de esa inteligencia artificial es la que está implicando directamente en el incremento de negocio que ha sido tan importante. Nosotros tenemos una
previsión de que para el año que viene en torno del 50% del negocio que hacemos debería tener inteligencia artificial de una u otra forma relacionada, lo cual es muy importante. Y de hecho vamos en esa línea, al menos en cuanto a la intención que los partners manifiestan con la inteligencia artificial, que esto es seguro que algo que vemos en todas las partes. Nosotros tenemos un programa que se llama Destination AI, básicamente es un programa de acompañamiento a los partners. Ya tenemos ahora mismo 14 fabricantes que están alineados en este programa, lo que significa que hay un interés muy importante, y más de 50 partners que están pasando de lo que comentaba Alberto, del piloto a intentar ya reflejarlo en la realidad del negocio. Muy bien. Roberto. Bueno, tengo que estar... Bueno, primero gracias también, no quería ser más educado, pero voy muy en línea, claro, al final tenemos una figura similar y no somos capaces de... O sea, la IA es transversal, como decía Alberto, abarca todo y no somos capaces de saber exactamente... Pero está claro que es uno de los motores de crecimiento. A nosotros un poco lo que nos dicen los partners además es que antes, hace 2 años o menos, cuando ibas a ver un cliente, la IA salía en último lugar, ahora cuando vas a ver un cliente, la IA sale lo primero. Entonces todo esto es verdad que es un motor, y es un motor que yo creo que está cambiando mucho y va demasiado deprisa a veces, ¿no? y nos está suponiendo un reto para todas las compañías, pero evidentemente es una parte de lo que está moviendo todo el mercado, desde la computación, los agentes, las redes. Al final la IA está impactando en todos los segmentos y evidente, pues será el motor de crecimiento seguro de los próximos años. Al final esto yo creo que es una revolución de las más potentes que hemos vivido y evidentemente como canal pues es el reto, la oportunidad, el acojone, no sé, todos los adjetivos creo que le caben. ¿Y podéis hacer una previsión de cuánto puede representar también a futuro para Vivale? Yo no me atrevo a hacerlo porque dentro del grupo vendemos HP, pero claro, no medimos seguramente con esa profundidad el dato. Vendemos redes, o sea, todos los fabricantes tienen una propuesta, luego tenemos... Es muy complicado, pero también te digo que al final tú cuando hablas con cualquiera de los actores, nuestros clientes, nuestros fabricantes, el centro de la estrategia está en la IA. Y además yo creo también lo que estamos viendo un poco es, o sea, la IA hay mucha prueba, como no puede ser de otra manera, pero ya hay gente que está sentándose y mirando el ROI de qué me aporta esto. Y está en ese momento de, oye, ya no pruebo con la IA, ya no juego. No me quiero enrollar mucho, pero es que luego también hay otro concepto. Antes había una cosa que se llamaba Bring Your Own Device, ¿no? Que pasamos aquí todos. Y ahora hay Bring Your Own Technology, que es que cada uno se trae la IA, que lo decías tú. Y claro, esto las empresas le tienen que poner orden, porque tiene muchísimos problemas y tiene evidentemente beneficios, pero es que hay desde seguridad, legislación, hay muchas cosas ahí que hay que hacer bien. Pero esto ha sucedido en todas las revoluciones de todo tipo. Las revoluciones empiezan de manera anárquica y luego ya pues se va estructurando el modo de gobierno. Muy bien, profundizaremos luego. Miriam. Pues mira, desde Wolters Kluwer como fabricante y desarrollador de software, desde luego la IA supone, ¿no?, el eje estratégico del crecimiento, integrándolo en todas las soluciones expertas. Y a nivel global, si hablamos de ingresos, el 70% de los ingresos que vienen de origen digital, ¿no?, de las soluciones digitales, tienen incorporado IA en ellos. Por lo tanto, oye, ya hemos visto un incremento desde hace 2 años, que eran el 50% ahora, que se ha convertido en el 70%. Por lo tanto, hemos visto un crecimiento en estos 2 años. También es cierto que solamente en el 2025 hemos sacado, a nivel global, hemos lanzado más de 20 productos y servicios que llevan integrados inteligencia artificial. Por lo tanto, estamos apostando por la innovación y estamos apostando por la entrega de valor a los clientes. Sí que es cierto, y no sé si estarán el resto de acuerdo con nosotros, que hay un debate con respecto a los costes, porque aquí siempre está ese lado oscuro de cuánto me va a costar, no cuánto me va a proporcionar esto en ingresos, sino cuánto me está costando
todo lo que hay por detrás, pinchar las distintas aplicaciones, que se conecten los clientes, que se pida. Entonces, ahí está surgiendo bastante debate en cuanto a los ¿Sois capaces de responder a esa pregunta cuando Todavía, habla el cliente? Todavía estamos en modo tanteo, ¿no? Sí. Los propios desarrolladores de inteligencia artificial pues tienen que definir cuánto cuesta el token, pero el token podrán cobrarlo en función de lo que sea capaz de pagar el usuario, y el usuario será capaz de pagar en la medida en que eso le ahorre costes, le mejore la productividad, ¿no? Entonces, como todavía no está muy claro qué ahorros esto puede suponer, pues ya digo, estamos todos en modo tanteo todavía. Llegará un momento en el que efectivamente se establecerán ya unos precios, ¿no? Pero ahora mismo... Yo creo que los precios ahora son baratos. Sí. Claro. O sea, sí puedes decir, la IA es barata y no va a ser barata. Entonces todo eso va a cambiar y existirá la gente que haga IA local por un tema de costes, por un tema de regulación o lo que quiera, pero luego, claro, al final hay gente que está consumiendo IA que ahora cuando le empiecen a cobrar el token tendrá que decir, perdona, tengo que ver quién en mi empresa hace esto, por qué lo hace, realmente tiene un retorno, está mejorando la productividad, estamos haciendo cosas más rápido, mejor. Entonces, yo coincido con Alberto que queda mucho por ver y por desarrollar. Queda mucho por ver, y además ahí, ya dando un paso más, nos podemos posicionarnos en el escenario de que se cobre por resultado, que es a donde vamos, ya no solamente por un token que es por consumo, por proceso, por tiempo, sino por el resultado. Y claro, si hablamos de los resultados que ya obtenemos con distintas inteligencias artificiales, el precio puede ser infinitamente superior. Lo que pasa es que lo de cobrar por resultados todavía, o sea, esa cultura dentro de las empresas es complicado de medir, ¿no? Además, y de establecer. Bueno, está claro que la agéntica es una tendencia predominante, o de la que más se habla. Alberto, comentabas antes que todavía estamos en un momento de proyectos piloto, tanto lo que es en el cliente final como en el negocio con el canal, o sea, todavía estamos en una fase incipiente. Estamos todavía viendo eso, explorando casos de uso, explorando dentro de los procesos que las compañías tienen, cómo podemos hacer uso de la inteligencia artificial y cómo podemos hacer además un uso seguro, ¿no? Al final, claro, tenemos a una legión de empleados, ¿no?, que están haciendo sus pinitos con las inteligencias artificiales generativas, con los riesgos que eso supone para las empresas, ya no solamente riesgo de fuga de datos, sino la poca precisión que todavía tienen este tipo de inteligencias artificiales. Ahora ya hay compañías que están desarrollando herramientas para evaluar la fiabilidad, ¿no?, de esas herramientas, y consideran un buen resultado a aquellas que fallan solamente en el 5% de las ocasiones. Imaginaros, cuando hablamos de la inteligencia artificial, ¿no?, como herramienta, si tuviésemos una calculadora, ¿no?, que bueno, el 5% de las ocasiones nos dijese que 2 más 2 no son 4. Pues, y esto lo extrapolamos pues a aplicaciones más críticas, ¿no?, del uso de la agéntica. Imaginemos en una aplicación crítica, en el control de un sistema de vuelo, por ejemplo, pues con pasajeros en riesgo, ¿no? Pues todavía esa tasa de errores es demasiado alta, ¿no? Entonces, lo que están explorando son casos de uso propios, ¿no?, donde bueno, pues, están utilizando soluciones tipo RAG, donde el dato sí que está controlado y es un dato fiable, donde se utiliza pues el mejor de los buscadores, el más adecuado para cada caso, y donde también el LLM, el generador de lenguaje, pues también se busca que sea lo más adecuado al caso de uso. Claro, eso, el coste y el beneficio son todavía muy difíciles de evaluar, porque claro, eso arrastra mucha infraestructura detrás, ya no es solamente, como comentaba Roberto, ¿no?, el uso del propio LLM, que bueno, pues puedes tokenizarlo y ver cuánto te cuesta por token, sino que hay mucha infraestructura que arrastra esa aplicación, y que hay que ver también cómo se considera ese coste, porque muchas veces son infraestructuras ya existentes, infraestructuras compartidas, de cómputo, de almacenamiento. No es fácil esa evaluación que permita a las empresas saber realmente cuánto están invirtiendo y cuánto están ahorrando, ¿no? ¿Cómo lo veis los demás? Fernando. A ver, nosotros sí que estamos viendo esa evolución de la IA que solo preguntabas y respondías a la IA que puede aportar un valor
realmente productivo y de eficiencia con la IA agéntica. Lo que pasa es que es verdad que esta IA agéntica al final, que piensa, que es capaz de tomar decisiones, ejecuta, etcétera, tiene también una componente tanto de coste, como pasa con las otras, como de seguridad, que es importante, ¿no? Y al final esa fiabilidad hace que también lo que estamos viendo son pilotos donde generalmente se toman muchas decisiones, donde no deja de haber siempre una persona al final, lo que llaman el human in the loop, ¿no? Detrás para esa última decisión, validarla, que aporte ese valor, donde al fin y al cabo pueda tener sentido y ver luego ya el caso de uso concreto donde esa agéntica se pueda ejecutar porque tenga sentido desde el punto de vista de negocio, con modelos adaptados al caso de negocio, muchas veces ya mirando, oye, he hecho una parte exploratoria a lo mejor con modelos generales, me trabajo un modelo más particular, que a veces desarrollo o ejecuto dentro de mi infraestructura, porque además tengo seguridad que se ejecutan los datos en local y que no tengo exposición a riesgos de fuga de datos o que al final cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero evidentemente esto va a ser un motor claramente de crecimiento y de evolución, porque ya hemos pasado por eso, ¿no? La inteligencia artificial perceptiva, la generativa, estamos en la agéntica y evidentemente es un poco hacia donde va y donde hay un interés grande de la parte de negocio, sin duda, de todas las empresas y que nos están demandando, ¿no? Con todas las inquietudes que muchas veces como fabricantes nosotros les intentábamos imponer y ahora ellos empiezan a ver, por así decirlo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo, sobre todo porque cuando ofrecemos, en nuestro caso, ¿no?, que trabajamos con soluciones expertas, ¿no? Este mes, por ejemplo, hemos lanzado el software de nóminas con inteligencia artificial integrada y tenemos que poner al experto in the loop, es decir, tiene que haber un experto, porque va para expertos y tiene que haber un experto detrás. Y esto, evidentemente, más allá, efectivamente, de la normativa y de todo lo que tiene, ¿no?, que haber detrás, ¿no?, una inteligencia artificial responsable, ¿no?, cómo se guarda el dato de mi cliente, si sale, no sale, si se entrenan los modelos o no, pero tiene que haber un humano, efectivamente, in the loop, o en nuestro caso lo llamamos experto. Es que es fundamental. Sí. Buena parte de esa alta tasa de error que tienen todavía las inteligencias artificiales generativas vienen del modelo que seguimos para el entrenamiento, ¿no? Al final es un modelo de entrenamiento barato porque todos trabajamos gratuitamente para entrenar esos sistemas, pero bueno, teniendo en cuenta que este medio no lo sigue mi cuñado, es que hasta mi cuñado está entrenando ese sistema y os aseguro que un cuñado no sabe de todo y sin embargo intentamos entrenar a la inteligencia artificial generativa para que nos dé respuesta a todos y cada uno de los grandes temas de la vida, ¿no? Ha habido momentos que a la inteligencia artificial se le ha llamado el supercuñado, ¿no? De hecho, claro. O sea que por algo será. Y claro, y esas brechas de control de la IA, de esa gobernanza de la IA, esos problemas de seguridad que se abren nuevos, aunque estemos en una fase incipiente con la agéntica, ¿cómo se tratan de resolver? ¿Cómo se afrontan? Bueno, ¿De qué manera? Con los agentes hay un reto muy claro. Al final, lo que tienen que pensar las empresas es cualquier tarea que hacen, si se puede mejorar con la IA. Que no quiere decir que lo haga la IA, si se puede mejorar con la IA. Entonces, una vez que tú decides esto, tienes que tener claro de dónde sale la información. Y esto para mí es como canal tenemos como dos grandes retos. Uno es pues tener los datos, tener la seguridad, tener la normativa y cumplir, y que esa experiencia que te tenga la IA es cada vez más correcta y mantenerlo, ¿no? Porque también hay otra duda aquí, que es cómo va a ser este modelo agéntico para el canal. Tú haces un agente y te vas, no parece que tenga sentido, pero también no sé si un agente que haces hoy dentro de 2 años va a tener sentido. Entonces este modelo de negocio yo creo que también está un poco por verse. Y luego creo que el otro gran reto para el canal es conocer cada vez más al cliente en su tarea y en su forma de trabajar. O sea, al final creo que esta consultoría de sus procesos de trabajo es muy importante, porque ya no vas a vender a lo mejor horas de programación, sino vas a vender cómo mejorar tu manera de trabajar o cómo trabajar con la IA, ¿no? Y esto es uno de los principales retos. Sí, yo creo que efectivamente es uno de los principales retos. Todo lo que tiene que ver con los agentes o con la inteligencia artificial en general, obviamente, como comentabas, Pablo, amplía la posibilidad de más ataques en el área de ciberseguridad. Entonces, hay que plantear que cualquier acción que realizamos con agentes o con inteligencia artificial tiene que ser doblemente asegurada, ¿no?, a nivel de ciberseguridad. Y retomando un segundo lo que comentábamos antes de
de cuál es el posicionamiento actual de la agéntica, de los agentes, estoy de acuerdo con vosotros que es un periodo, un estado incipiente, pero es un estado incipiente no en cuanto al uso que se está haciendo, que ya es mucho más que incipiente. De hecho, nosotros hace un mes en un evento Explora que hacíamos, uno de los fabricantes daba números y el número de agentes que hay ahora mismo, hace un mes, habilitados y que están funcionando en el mundo era 1,3 billones. Entonces, de hecho, donde estamos ahora como tendencia, sobre todo las empresas que tienen que ver con tecnología, es en cómo podemos orquestar y cómo podemos manejar ese espectro de agentes. Bien, ahora un momento apasionante lo que apuntaba a Roberto, ¿no? Digamos, la primera oleada de transformación digital que vivimos fue la adopción de los ERPs, ¿no? Y la verdad es que los ERPs estándar, es verdad que la implantación la empezaban siempre por una reingeniería de los procesos de negocio del cliente. Pero esa reingeniería era una reingeniería un poco fake, porque lo que pretendía era bueno, pues meter a martillazos los procesos de negocio del cliente en lo que el ERP estándar sabía hacer, ¿no? Yo creo que ahora sí que tenemos una oportunidad de eso, de no, digamos, meter inteligencia artificial en los procesos, sino redefinir los procesos teniendo en cuenta todas las posibilidades que abre la inteligencia artificial. Y ahí es donde, como decíais, el canal tiene una labor consultiva, ¿no? Fundamental a la hora de eso, de descubrir para el cliente cuáles son las realidades de la inteligencia artificial. Hay también mucho mito, ¿no? Pero los mitos y realidades, y en función de esos mitos y realidades, pues ayudarles de verdad a usar la IA para mejorar sus procesos e incluso para definir incluso nuevos modelos de negocio utilizando esas capacidades de la IA. El canal que está cerca, que más allá de un implantador es el que está cerca del cliente, conoce esos casos de uso que estáis comentando, tiene el conocimiento, ya conoce, en nuestro caso el software, ya tiene experiencia en el acompañamiento. Nosotros nos tenemos que acompañar de ellos más que para, más allá de la venta, ¿no? de ese brazo extendido para llegar a, a un mayor número de clientes, sino para que nos extraigan esos casos de uso, esas distintas experiencias que van viviendo y es sí, la parte buena es que es un trabajo continuo, ¿no? Que tienes que hacer con el cliente, tal, ¿no? Y al final hay una recomendación que sí lanzaría, ¿no? y que he visto en diferentes casos exitosos de implementación de la IA en negocios, y además en negocios muy diversos. Ahora estoy recordando un caso concreto de una constructora mediana que lo primero que hicieron fue precisamente, siendo conscientes de que existe ese proceso bottom-up de adopción de la IA que comentaba antes, ¿no? Que tienen ya a sus empleados, y eso sucede en todos los sectores, jugando a hacer cosas con la IA para mejorar, a veces con un poquito de picaresca, ¿no? su trabajo, que no se enteren de que pueden dedicar menos horas de las que dedicaban hasta ahora, ¿no? Conscientes de eso, dicen, bueno, pues vamos a empezar el proceso por una formación, una formación a toda la plantilla para que sepan cuáles son las posibilidades, las capacidades reales que la IA tiene, y luego dejar que ya la imaginación de los empleados sea la que se aplique a la mejora de los procesos. Eso sí, poniendo un poquito de gobernanza y de orden, ¿no? Lo que pasa es que, como decía Roberto, todavía, pensando en el canal, esto puede ser una gran oportunidad, pero bueno, le toca rehacerse de nuevo, afrontar el reto y todavía tener claro cómo esto se desarrolla a nivel de negocio, cómo puede aportar valor. O sea, en ese sentido se sienten abrumados los canales, no hablamos solo de los top, ¿no? Sino con el que trabajáis en el día a día, que se dirige a la pyme. Poco ahí, como los mayoristas también estáis un poco con ellos Yo creo que principalmente hay un problema de velocidad, que esto va muy rápido, y lo que hoy es la mejoría mañana, o sea, va demasiado rápido, hoy es esto. Y asimilar todo esto y crear tu propuesta de valor es complicado. Entonces ahí, pues evidentemente nuestras figuras son para ayudar. Nosotros siempre intentamos trabajar con la gente que a lo mejor está más perdida con un caso de customer cero, que sean ellos los primeros y que experimenten, porque esto es lo que luego pueden trasladar a sus clientes. Pero al final, como canal, hemos evolucionado muchísimas veces, ¿no? Antes creo que en el previo hemos hablado de la pandemia. Pues es verdad que esto a lo mejor es mucho más brutal y tenemos que cambiar mucho y evolucionar mucho. Pero o sea, bueno, yo claro, soy una persona 100% canal y confío 100% en el canal. Ahora no me voy a bajar de este carro.
Pues el canal necesita ese soporte por parte de nosotros, de distribución, empezando por lo que os decía antes, muy importante la formación, empezar a... El otro día vi también, o sea, porque es verdad que España siempre sale en los ranking top de uso de IA y demás, que también, bueno, somos un país como somos, ¿no? Y si hay cosas gratis siempre los trasteamos, tal, hay picaresca, tal, pero luego salía un poco la adopción y tal, y yo creo que ponía 4 en el uso y bajaba al 15 o el 16 ya en necesidades de adopción, formación del empleado. Porque también hay todo tipo de empleado y claro, como... Pues la forma de inspirarles de manera ordenada el uso de la IA es eso, es darles una formación de calidad. Y ya digo, ahí nosotros como mayoristas y bajando luego a todo el canal de distribución esa formación, yo creo que tenemos mucho que hacer si queremos que realmente tenga esto éxito e impacto, ¿no? Y luego a nivel de producto, que los fabricantes también tengáis una propuesta clara y adaptada a cada... Sí, en dicho sentido, como decía, al final el offering cada vez está siendo mayor para facilitar el uso de la IA, digamos, también democratizado, ¿no? Y no solo al final de los grandes modelos y paradigmas, muy enfocados a la parte empresarial, que lo ponemos a disposición al final de los mayoristas. Cada vez tenemos productos más avanzados que permiten hacer cosas que antes no eran posibles, más que muchas veces en modelos cloud, pero que no se adaptaban a ciertos casos de negocio. Y en ese sentido, yo creo que al final la figura del canal, tanto de la parte mayorista, para juntar piezas que tengan sentido para el caso de uso del cliente, es fundamental, porque habrá veces que sean cosas híbridas, puedan ser cosas en la nube, pueden ser cosas en local, dispositivos que te habilitan, infraestructura, etcétera, y que vamos en ese camino, pero toda la parte final también de los partners que trabajan con vosotros como mayoristas, que al final son los que desarrollan e implementan los casos de uso, porque al final esto es fundamental y teniendo un poco al final un paquete que también sepas cuánto me cuesta, porque si no al final tampoco puedes capaz de tomar una decisión, ¿no? Al fin y al cabo más allá del piloto o la prueba. Entonces, pero bueno, nosotros somos parte de todo ese ecosistema y en esa parte de dispositivos que cada vez son más capaces y que habilitan incluso lo que llamamos la inteligencia artificial en el Edge, se complementa con la parte de cloud, con tal, para llegar un poco a las soluciones adaptadas a cada caso y cada uso, ¿no? En función de los datos, de la seguridad, del coste, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos paquetizados casos de uso, pero siendo muy conscientes de que esos casos de uso paquetizados deben servir como inspiración, deben servir como referente para que los clientes descubran su propio caso de uso, pero que sí que tengan ya una referencia que les permita pues, entrar en ese ejercicio un poquito más formal de uso-beneficio, ¿no? Estoy de acuerdo con el tema de la formación, completamente de acuerdo al canal, y no solamente al canal, sino al cliente, cómo llegamos ahora de una manera distinta, porque cómo interactuamos con el software ha cambiado totalmente. Antes aprendíamos una serie de pasos, tenías que hacer esto, esto y esto si querías llegar a este resultado. Ahora la forma de relacionarte es completamente distinta, es decir, cómo solicito, por poneros un ejemplo, el cálculo de una nómina cambia totalmente, es decir, lo puedo pedir de una manera distinta, interactúo y converso con los datos de forma distinta. Por lo tanto, tengo que enseñar no solamente al canal, sino también al cliente. La forma de relación con el software es completamente distinta y enseñarlo bien para que no nos creamos que esto es la solución a todos nuestros problemas, pero que si lo utilizamos bien puede ser la solución a la mayoría de nuestros problemas. Entonces, completamente de acuerdo con la formación. Como no podía ser de otra manera, estoy de acuerdo con todos. Volviendo un poco al rol del mayorista, como ha comentado Alberto y Roberto, desde TDCine lo tenemos clarísimo. Lo que comentaba antes de nuestro programa Destination AI no es otra cosa que dar formación específica dependiendo del momento de madurez que tenga el partner, desde el aprendizaje a la evolución. Y las formaciones es lo más importante, no solamente hacemos formaciones, ¿no? También tenemos inversiones en infraestructuras que soporten esa formación y que hagan que puedan hacer un POC de forma sencilla y de forma gratuita para ellos, ¿no? Lo último, hemos abierto a ver si me acuerdo cómo se llama, un hub, Cisco Secure AI Factory Lab en París. Como veis, el nombre no es sencillo, pero es muy descriptivo, ¿no? Porque es toda la tecnología que tiene. Y al final el objetivo de esta infraestructura, que ahora está en París para toda Europa, es precisamente ese, ayudar a que la formación sea súper rápida, que puedan hacer POCs, pruebas de
de concepto de una forma sencilla y que no les cueste nada. Entonces, por una parte eso, la formación al canal, que yo creo que es algo que todos los mayoristas tenemos como core, y luego la otra, también un poco en la línea de lo que comentabais los fabricantes, la formación interna nuestra. Es fundamental coordinarlo, darle gobernanza a toda esa formación que obviamente tenemos en todas las organizaciones, para que saquen provecho primero de esa inteligencia artificial y para que luego sean capaces de transmitirlo al resto de jugadores que están en el canal. Y decías, Alex, una formación en base al nivel de madurez del partner. ¿Os encontráis que en este ámbito, al menos de la IA, los más maduros son a lo mejor los partners startup que vienen del mundo cloud, que han nacido en los últimos años más recientemente, los grandes integradores tradicionales? O sea, ¿qué os estáis encontrando en cuanto a perfil de mayor madurez? Bueno, en nuestro caso al menos, primero nos estamos encontrando los grandes integradores, también seguramente porque tenemos una relación mucho más habitual y común con ellos, y es verdad que ahí sí que están muy metidos en lo que es inteligencia artificial. Quizá esas otras startups también lo sean de forma mucho más específica, con experiencia más técnica, pero luego en lo que es llevarlo al mundo real de los negocios, yo creo que la primera figura, al menos en nuestro caso, la vemos más implicada ahí. Sí. No, totalmente de acuerdo. Pero precisamente esos integradores o esos canales más tradicionales, canales de infraestructura, sí que están poniendo un ojo en la colaboración con esas startups, ¿no? que bueno, pues, están más avanzadas en esta nueva era, ¿no? de la inteligencia artificial, y están articulando pues, modelos colaborativos, ¿no? para tener ese conocimiento. Claro, se está hablando mucho también de la figura del MSP especializado ya en IA, ¿no? No sé si es una invención, si realmente es el MSP de siempre o el MSSP que está derivando y tratando de sacar también negocio en este ámbito, o porque está muy vinculado con la ciber. Yo te diría que es una evolución natural. O sea, al final, ¿qué está pasando en el canal? Que el puro reselling cada vez es más duro. Y estas figuras pues buscan alianzas y cada vez... Entonces, cuando tú tienes más especialización, pues más vas a usar un modelo de cloud, de pago por uso, más vas a integrar la IA, porque al final es un poco lo que tu propuesta y lo que reclaman los clientes. Yo creo que al final es una evolución. O sea, al final nadie nace solo para hacer un as a service, pero al final ve que es una manera de captar un mercado, de poner una solución, de poner algo en conjunto y diferenciarse y dar un buen servicio. Pues esto cada vez se ve más, pero al final yo creo que es que gente que tiene foco y que tiene la especialización, los recursos y clara la idea. Y esto me lo llevo al pago por uso y me lo llevo a la IA, me lo llevaba al cloud, donde un poco... Y nuestro trabajo es un poco eso, ayudarles también en esta especialización, y si vemos una oportunidad que están haciendo A, hacer B, incluso su partner se ve cada vez más, ¿no? De un partner que ya sabe esto y busca cómo colaborar, pues esto también está avanzando. Yo lo que iba a comentar era que por un lado sí estaba viendo en la parte de grandes system integrators, ¿no? Lo que comentabais de que se apoyan luego en esas pequeñas startups, sobre todo cuando sus clientes le piden cosas que se salen un poco de sus plataformas o lugares habituales de negocio. Es una manera al final de complementar. Y luego de los partners, al final HP también es una empresa totalmente de canal, ¿no? Y tratamos mucho con ellos, y los partners muchas veces que son resellers habituales, algunos que están siendo rápidos, están entendiendo esta necesidad, sobre todo cuando se enfrentan o ayudan a las medianas y pequeñas empresas, y empiezan a incorporar también gente dentro de sus departamentos que precisamente son capaces de levantar esos casos de uso en sus clientes y convertirse en unos partners que van más allá del reseller, ¿no? Al final de precisamente dar ese servicio, ese valor añadido, y al fin y al cabo pues de alguna manera reforzar tanto a la hora del negocio, crecer y convertirse en partners realmente más estratégicos de cara a sus clientes, ¿no? Porque al final les da esa capa que muchas veces los clientes que no pueden abordar esos recursos, ¿no? Por así decirlo. Claro, es que además HP como un gigante tecnológico viene más del mundo del hardware, ¿no? Vuestros partners vienen más de ese mundo que no siempre, me imagino que les ha costado a algunos poder adaptarse a estos nuevos modelos, ¿no? Entonces
entiendo que... Depende un poco del caso, pero sí que estamos viendo muchos partners que, siendo, digamos, muy resellers tradicionales, algunos están dando muy rápidamente ese giro, que ya lo empezaron a dar a lo mejor con la parte un poco de servicios, por así decirlo, alrededor del puesto de trabajo, de mantenimiento y tal, y a partir de aquí han visto también la oportunidad y en algunos pues te encuentras con ellos y es curioso porque se habla ahora mucho de despidos y dicen, no, he contratado a 14 personas en el último año. Y claro, te quedas un poco así y dices, no, es que estoy cogiendo gente con perfil de desarrollo de IA y de soluciones y tal, ¿no? O sea que al final es interesante. Sí, perdón, Roberto. Tenemos ese mix porque están, como decías, ¿no? los más consolidados o incluso los más nuevos, las startups, pero sí que es muy importante y creemos que es clave el tema de la confianza, ¿no? Es decir, poder contar, ¿no? Porque unos se mueven más rápidos, pero otros crean entornos más seguros. Entonces, tenemos que combinar, ¿no? La rapidez en el desarrollo con la seguridad, con la confianza que nos puede dar. Es decir, ¿dónde va a estar? Porque es clave, por lo menos para nosotros, y sabéis que para todos es clave dónde están los datos, con quién se comparten, si van a haber sesgos, cuáles van a ser los resultados. Por lo tanto, una combinación de rapidez en el desarrollo de esos casos de uso, pero también en la confianza que hay en el propio desarrollo, los datos que se comparte, que no, si es un entorno cerrado, si van a salir los datos, cómo se van a entrenar, es clave. Entonces hay que hacer ahí un juego de rapidez versus lentitud para la confianza que es muy importante. Sí, Alberto, querías decir algo y te he interrumpido. No. Bueno, estábamos hablando de esa necesidad, ¿no? de que se favorezcan entornos colaborativos, ¿no? Y eso es lo que desde Ingram hacemos, ¿no? Como agregador, ¿no? de diferentes actores, facilitamos esa colaboración, ¿no? Tratando pues, de actuar en modo plataforma, ¿no? Ser ese tercero de confianza, ¿no? Que garantice que realmente los que están ahí, esos colaboradores, pues ofrecen las garantías necesarias, ¿no? Bueno, todo lo que estamos de acuerdo es que la inteligencia artificial no viene a acabar con el sector, ¿no? Como se comentaba hace unos meses, esos despidos que va a haber masivos de programadores, de desarrolladores, que se ponen incluso en tela de juicio el concepto de SaaS, ¿no? y que pues hablaba de ese apocalipsis, ¿no? Del sector, del SaaS, y eso la gente lo tiene claro, las caídas en bolsa tan importantes de fabricantes de software, ¿verdad? Miriam, de la competencia, consultoras, bueno, todo eso se tiene claro que viene a ayudar, porque también cuando... El siguiente paso, vamos a ver un cambio de paradigma en el mercado laboral forzado por lo que ha sucedido, ¿no? Pero si os dais cuenta, antiguamente, ¿no? Pues cuando alguien salía de un centro formativo, esa formación que había recibido le servía con pequeños reciclajes para toda su vida laboral, hasta la jubilación, ¿no? Ahora no, ahora hay que bueno, pues ir aprendiendo continuamente y adaptándonos a estos cambios acelerados que vivimos, ¿no? Y eso tiene dos problemas. Tiene un problema de coste para la empresa, que tiene que pagar esa formación al empleado, y tiene un segundo problema, que es un problema de motivación al empleado. No todo el mundo quiere estar continuamente aprendiendo, ¿no? Entonces, estas salidas masivas que ha ido habiendo, pues lo que van a cambiar es el modelo laboral, porque vamos a volver a necesitar esa gente. Yo creo que nos estamos dando cuenta, lo decía Fernando ahora, que vamos a necesitar esos perfiles, haciendo quizás otras cosas ligeramente diferentes, pero las empresas van a contratarlas por proyecto, y de ese modo van a resolver esos dos problemas que tenían. La formación, ese reciclaje continuo, va a ser el trabajador, ese autónomo trabajador por proyectos, el que va a tener que costeársela, y va a tener la motivación mayor, porque o se recicla o no tiene trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a un cambio de paradigma, pero el empleo neto generado, yo creo que va a ser incluso positivo. Ya estamos empezando a ver, lo comentaba Miriam, ¿no? La necesidad de incorporar el factor humano en el desarrollo de la IA, ¿no? Y un factor humano tremendamente cualificado para evitar, pues, lo que decías, sesgos, la utilización de datos incorrectos. Precisamente uno de las fuentes nuevas de ataque y de uno de los vectores de vulnerabilidad, ¿no? que se han visto últimamente por la IA,
IA son los ataques adversariales, ¿no? El hecho de que puedan estar suministrando un dato manipulado, imperceptible para el factor humano y que, sin embargo, puede generar resultados pues, altamente peligrosos, ¿no? Pues vamos a necesitar incorporar eso, personal altamente especializado en el desarrollo. La IA no es una caja negra que le planteamos un problema y a modo oráculo de Delfos nos da la solución. No, es mucho más compleja. Y ya digo, lo que sí preveo es que pueda haber ese cambio en el modelo laboral. Más autónomos, ¿no? Eso seguro. Eso es posible, pero es verdad que, y al hilo lo comentaba, y yo creo que es muy importante, hace 2 o 3 semanas me invitaron a una conferencia de desarrollo de software de una empresa, digamos el departamento de desarrollo de software de una empresa, eran 500 empleados. Y están hablando de cómo utilizaban la IA. Y te dabas cuenta realmente cómo habían cambiado los roles. No los habían despedido, pero habían cambiado los roles. O sea, al final, y de alguna manera se dedicaban mucho más a la parte de la arquitectura, a qué es lo que querían hacer, a detectar con negocio, a estar mucho más sentado con negocio para detectar los casos de uso, qué funcionalidades tengo que añadir. Y es verdad que a lo mejor las partes más de programación pura y dura no le dedican ya tanto tiempo porque eso lo puede hacer una IA razonablemente bien. Ahora bien, claro, hay que saber lo que se le pide, cómo se le pide, o sea, hay que entender mucho y sobre todo ser capaz de las cosas complejas, luego cuando te dan los resultados, el poder decidir de qué cosas están bien y qué cosas hay que modificar, porque esto es como un poco al final, yo lo veo, se van a convertir como las orquestas, que son grandes profesionales en lo suyo. Cuando vas a una orquesta, tú vas a los ensayos, no ensayan toda la pieza ya, solo ensayan las partes difíciles, pues estos se van a ejecutar o se van a centrar su rol en dar más valor añadido a negocio, en ser capaces de justamente dedicarse a las partes más críticas del sistema que tienen que supervisar para ver que no haya errores, o no haya sesgos, o no haya problemas, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es una transformación, pero al revés, se necesitan unos perfiles muy cualificados, tanto para usar correctamente la IA como para precisamente saber si lo que te ha dado es bueno o no, ¿no? Por así decirlo. Y que sean perfiles no tan técnicos, o no solo técnicos, sino que también estén más vinculados con negocio. Sí, entiendo, sí, que tengan un lenguaje precisamente natural y de negocio, que eso ya va a ser un perfil muy necesario, ¿no? Que hablen los 2 idiomas, al revés, o sea... Sí, pues yo creo que has sacado ahí el tema del cambio de rol del canal y de todos los que están alrededor de la IA en general. Es un poco en el caso del canal, de pasar de revender a ser un socio estratégico desde el punto de vista de conocimiento de negocio, ¿no? Va un poco por ahí. Seguramente se necesitarán perfiles y roles no solamente técnicos, sino más humanos y más de conocedores de negocio. Ahí no sé si el neto entre los despidos y las contrataciones será positivo o no, ojalá sea positivo, pero yo tengo mis dudas. Pero Alberto también ha sacado otro tema que me parece fundamental y es no solamente que obviamente vamos a necesitar otros perfiles para trabajar que igual ni están todavía diseñados, sino que además la necesidad sí o sí de aceptar el cambio, ¿no? Y todos sabemos lo difícil que es esto. La tendencia humana es que ante cualquier cambio siempre hay una resistencia, y aquí al menos desde nuestra empresa, lo que estamos intentando es ya no solo que se asuma el cambio como algo natural, sino que se abrace el cambio, ¿no? Eso nos queda mucho por trabajar ahí, pero como decía Alberto, yo creo que eso es fundamental. Eso es como abrazar el dolor en el catolicismo, cuesta. Bueno, hay una matización diferente, pero bueno. No sé si os apetece hablar de cómo las administraciones, los gobiernos están ayudando a regular o no todo esto relacionado con la IA. ¿Os apetece que hablemos de...? ¿Sí? Está ahí la AI Act, ¿no? Europea, ¿no? Este año que entra en vigor de pleno esta nueva normativa, ¿no? Que de alguna manera pues lo que busca es que las empresas acrediten con evidencias pues auditables que sus sistemas son seguros, son supervisados, son fiables. Bueno, ¿qué van a tener que hacer las empresas españolas este año para adaptarse a la AI Act, por ejemplo? Y luego en paralelo, hablemos también de España, en local, nuestro gobierno recientemente publicó una normativa, una nueva ley para tratar de regular el uso, ¿no? Sobre todo tratando de combatir pues, usos fraudulentos, o sobre todo con esas multas hasta 35 millones de euros en el caso de uso o comercialización de sistemas prohibidos de IA. Bueno, ¿cuál es vuestra opinión en general de cómo se está trabajando de las administraciones? ¿Qué más se puede hacer? ¿Se quedan cortas? Bueno, ¿cómo lo veis? Sinceraos, por favor.
Nosotros consideramos que, bueno, pues que tendremos que ir, y tenemos, de hecho vamos a la par en cuanto al cumplimiento de esta normativa a nivel global. Bueno, disponemos de una plataforma que sigue, ¿no?, o que cumple esta normativa, y más allá de verlo como una obligación, sobre todo, insisto mucho en el tema de la confianza, anima a que bueno, pues veamos una oportunidad en que bueno, pues las plataformas y el uso de la IA sea confiable. Por lo tanto, más allá de verlo como una obligación, que sí, que hay que seguir, pero va a ser el eje que nos permita que el usuario confíe, que la empresa y que el profesional pueda confiar, va a dar esas garantías. Entonces lo vemos como una oportunidad, lo queremos ver como una oportunidad. Sí, yo creo que aquí un poco siempre se plantea, ¿no?, si la regulación frena la innovación, ¿no? Pero yo sí que creo que tiene que haber una regulación al final, no puede todo valer. Pasa que al final el mundo es global, todo ya es global y al final es todo competitivo. Ya. Pero si lo piensas, tiene que estar regulado. Tiene lo que hablas, confianza, seguridad, las buenas prácticas al final es también lo que un partner como nosotros, como nuestros clientes venden, ¿no? Oye, no vale todo. Bueno, a lo mejor si me dices qué le pediría, pues más agilidad, porque pero las leyes nunca han sido ágiles, ¿no?, que yo recuerde, pero bueno. Aquí en España al menos no. Yo creo que estoy muy de acuerdo. Al final empezaba con la anarquía, como ha comentado, y llega la regulación. Para nosotros, al final, desde el punto de vista general, no es malo, porque al final también, oye, pues pone un poco coto a los límites, no todo vale, y el que al final sea una IA ética, que sea responsable, que al final las empresas usen la IA y no la IA use la empresa. Todo este tipo de cosas yo creo que son importantes. Al final te ponen un marco común con el que competir con el resto de actores, ¿vale?, con el resto de empresas del mercado, y eso es bueno. Y es verdad que nosotros, a nivel de fabricante como HP, una vez más, para nosotros es positivo, porque al final nos permite el ofrecer una serie de soluciones que permita precisamente el poder trabajar cosas muchas veces en local, de una manera segurizada y tal, que nos va a favorecer evidentemente el negocio. Pero creo que como marco normativo es bueno, incluso a nivel europeo puedes pensar que al final, oye, pues menos dependencia a veces de cosas que están fuera de digamos, nuestras fronteras, y hacernos también un poco más fuertes en este mundo globalizado, donde al final también tenemos que jugar un papel en el mundo de la inteligencia artificial y no depender muchas veces tanto de modelos terceros, ¿no? Sobre todo en un mundo tan complejo donde la geopolítica también se juega en la parte de la inteligencia artificial, sin duda. Bueno, yo creo que aquí debemos ser conscientes de que España además va por delante de Europa. O sea, hay una legislación europea, hay una cierta transposición que se llevó a cabo hace unas semanas, pero anteriormente hemos sido los primeros en establecer el organismo regulador. La Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial fue la primera agencia reguladora que se creó en Europa hace ya unos años, ¿no? Pero eso yo coincido totalmente con lo que decía Miriam. Yo creo que en un terreno tan desconocido y tan pantanoso como es el de la IA, y que tanto miedo genera y tanta reticencia al cambio, como comentaba Alex, ¿no?, pues el tener un entorno que dé fiabilidad, que dé confianza, eso es fundamental. Yo siempre digo que la economía es un 20% de sentido común y un 80% de confianza, ¿no? Pues esto es aplicable también a la tecnología. Es muy importante, ya digo, en un mundo tan incierto y donde se ven tantos riesgos todavía, pues el que haya ese entorno confiable. Y luego, yo creo que se ha hecho con bastante sentido común. O sea, hablabas de las sanciones, estamos hablando de que donde se está poniendo especial énfasis es en el uso para aplicaciones críticas de la inteligencia artificial. Ahí es donde efectivamente el peso sancionador es importante, y yo creo que debe serlo. Nos jugamos mucho, ¿no? Pero al final el resto son cosas de sentido común, ¿no? ¿Qué van a tener que hacer las empresas a partir de ahora, ¿no?, para cumplir con la normativa? Pues primero eso, identificar el grado de criticidad de las aplicaciones
aplicaciones. Después deben también vigilar el dato, que el dato sea un dato fiable, que sea un dato consistente, que sea un dato que no introduzca sesgos o que induzca errores, y luego pues también cierta transparencia y trazabilidad de las aplicaciones, ¿no? De las aplicaciones de inteligencia artificial, que no sean esa caja negra, sino que esté perfectamente documentado cómo se ha construido eso, precisamente para dar confianza y bueno, también para poder actuar de manera ordenada en caso de que haya incidencias, ¿no? Es tan simple como eso, ¿eh? O sea, los puntos que recoge, y luego pues también proteger, ¿no? Protegerla frente a ataques. Hablaba antes de estos ataques adversariales, ¿no? Pues que se introduzca ahí el factor humano para vigilar, ¿no? que esto, y asegurar esa trazabilidad de la que hablaba y esa confiabilidad en los datos. Es simplemente eso, y con especial énfasis, ya digo, en aplicaciones que sean de criticidad, cuando afecta pues a infraestructuras críticas, suministro eléctrico, centrales nucleares, evidentemente no, tráfico aéreo, no podemos estar ahí en manos de una caja negra que pueda actuar de manera totalmente arbitraria, ¿no? Bueno, yo por mi parte obviamente estoy de acuerdo, hace falta un marco regulatorio que además ese sea el origen de crear algo estable sobre el que se pueda crecer, y que sea Europa me parece bien, y que España esté por delante también. Lo único que sí que me da un poco miedo, dando la pincelada que apuntó así Roberto, al final eso es Europa y estamos en un mercado global, entonces ¿cómo nos va a posicionar ya no a España sino a Europa frente a Estados Unidos, China, otras que a lo mejor no tienen esos marcos regulatorios? Eso es lo que da un poco de vértigo y de miedo, ¿no? Pero bueno, mejor tener el marco regulatorio para empezar desde cero con seguridad. Pensando como ciudadano, ¿no? Mejor tener un marco. Correcto. E incluso pensando en atracción de capital, ¿no? El capital rehúye cualquier cosa que suponga riesgo, necesita efectivamente confianza, y yo creo que eso nos va a ayudar a atraer más capital a la industria tecnológica en Europa. Muy bien. Nos quedamos sin tiempo. Si te parece, Fernando, nos contáis muy rápidamente cuáles van a ser las novedades de vuestras compañías en materia de IA para la segunda parte del año. Empezamos por HP. A ver, nosotros en la segunda parte del año tenemos cada vez un enfoque más pensado en soluciones y caso de uso, pero sin duda vamos a traer pues bastantes dispositivos a la vuelta del verano, como suele ser habitual, que incorporan muchas capacidades para temas de inteligencia artificial de cara a las empresas, tanto es así que incluso va a haber cosas ya anunciadas recientemente que permiten o habilitan casos de uso que antes eran posibles, por ejemplo, en el cloud, ¿no? Y esto va a ayudar también pues, a todo lo que va a venir, ¿no? de normativas, de actas y tal, para poder controlar los modelos, saber dónde se computan, etcétera, etcétera. Eso es una de las partes que yo creo que vamos a seguir, de las novedades que traeremos a la vuelta de verano. Y luego también una parte de software, de soluciones, de ecosistema, que va a ayudar un poco a unificar toda tecnología, ¿no? O sea, de audio, de computing, de salas, etcétera, donde vamos a apoyarnos en soluciones de inteligencia artificial que se ejecutan en los dispositivos para que al final el empleado, el usuario, pueda tener una experiencia que decimos muchas veces de better together, ¿no? Que al final todo el equipamiento no sea una especie de Frankenstein que tengo que ser un experto en cómo tengo que poner esto en marcha, cómo funciona, cómo hago que el equipo se ponga en ahorro batería, cómo hago que es máximo rendimiento, cómo hago para encender la sala de reunión, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso vamos a usar una solución que se llama HP IQ, que va a ayudar en ese aspecto. Y la última, que no quería olvidar, pues todo lo que tiene que ver con la plataforma de experiencia, que también llamamos UDL XP, que es una experiencia al final de Digital Experience, que va a permitir también justamente a nuestro canal el poder tener una solución que permite conocer mejor a los clientes y anticipar muchas veces también todos los problemas alrededor del workplace, del equipamiento que les proveemos, para no tener disrupciones en el negocio, ¿no? Y de alguna manera dar un valor añadido adicional a los clientes. Muy bien. Roberto. Bueno, pues yo creo que desde Ingram al final estamos construyendo nuestra propuesta de valor en inteligencia artificial sobre tres pilares, ¿no? El primero, pues como decía antes, ¿no? La formación, ¿no? Formación en mitos y realidades, ¿no? de la inteligencia artificial, para que, bueno, pues de manera, pues como una mancha de aceite, ¿no? Seamos capaces de extender entre todo el ecosistema, ¿no?
Segundo lugar, pues inspirar un poco el uso de la inteligencia artificial con esos casos que hemos definido ya de utilización de la IA por verticales, por áreas de negocio y bueno, pues pero ya digo, no con la vocación de que se instale, se implemente ese caso de uso concreto, sino que sirva como referencia, ¿no?, para el canal. Y en tercer lugar, el reto es enorme. Esto hay que hacerlo articulando ecosistemas, ¿no? Y esos ecosistemas tienen que estar soportados por una plataforma que les proporcione herramientas, por un lado, y por otro lado que les proporcione también fiabilidad cara al mercado, ¿no? Todos conocemos quizás una de las plataformas más populares porque la usamos todos, ¿no? O sea, Airbnb, ¿no? Pues claro, antes de que existiesen plataformas de ese tiempo, cuando alquilábamos un apartamento para las vacaciones, siempre la incertidumbre era máxima, ¿no? Podíamos haber visto unas fotos y acaso algún vídeo, pero la prueba del día que abrías la puerta y bueno, pues esperabas con qué te podías encontrar, pues esto mismo sucede en plataformas como Svantage, ¿no? Como Ingram. En Ingram lo que pretendemos es que ese ecosistema que ponemos a disposición del mercado cuente ya con nuestra supervisión, con ese modelo bueno, pues que lo puedan calificar, que la gente, por tanto, vigile mucho la calidad de servicio que da y que haya una, digamos, certificación previa de que las capacidades que dicen tener los que forman parte de ese ecosistema sean reales, ¿no? ¿Alex? Bueno, desde TDCines la verdad es que no es muy diferente a lo que comenta mi competencia y el amigo Alberto. En cuanto a la colaboración, también desde TDCines nosotros lo llamamos orquestación, pero al final es lo mismo, es ser capaces de potenciar las ventajas de cada uno de los players que hay en el canal. Eso va a seguir siendo uno de nuestros focos, de nuestros puntos de actuación. Luego consolidar todo lo que ya hemos empezado con el programa Destination AI, que no deja de ser otra cosa que formación, acompañamiento, dependiendo del grado de madurez que tenga ese partner en concreto en la inteligencia artificial. Hablando de plataformas también, acabamos de anunciar el 6 de junio que ya hemos puesto en marcha Partner First Platform, porque Partners First como tal es una estrategia mucho más amplia, pero la plataforma Partners First lo que ya estamos dando al mercado es la posibilidad de un acceso digital único para todas nuestras herramientas, para tanto el software de storage, software store, como para Store One, que es la plataforma de cloud, como el InTouch, que es el comercio interno para todos los partners. Todo está ya unificado. ¿Y qué es lo importante y relevante que tiene que ver con la inteligencia artificial? Que ya tiene cierto nivel de inteligencia artificial, y lo que más se va a potenciar en este semestre es añadir más habilidades, más funcionalidades, precisamente para facilitar el incremento de negocio de los partners que accedan por esa herramienta. Y luego seguir con las inversiones que he comentado antes de centros internacionales, de laboratorios internacionales para los partners, pero también centros locales de Democenter. Por ejemplo, en Madrid tenemos uno con una plataforma de IBM Fusión, que tiene además Watson X, que es inteligencia artificial, tecnología NVIDIA. Entonces, esas inversiones en infraestructura que ayuden a los partners seguirá siendo uno de los puntos que vamos a tener en H2. Muy bien. Roberto. Al final yo creo que todos tenemos una propuesta de acompañar al canal, ¿no? Pues claro que la formación es importante, nosotros tenemos Vivali Academy, claro que inspirar a los partners es importante. En el H2 vamos a ir a no sé cuántas ciudades, empezando en septiembre, con la IA como tal. La IA es el centro de 1000 cosas que hacemos, porque el propio fabricante nos empuja ahí, el propio cliente. Pero por contar algo diferente, para mí hay una cosa crítica y muy valiosa que estamos haciendo como compañía, y es, uno, estamos usando la IA cada vez más internamente para liberar a nuestros equipos, para que nuestros equipos tengan más tiempo. Y ese tiempo se están especializando en vender IA. Y estamos intentando que parte de los equipos vean la IA como algo transversal. Algo que nos permita trasladar un mensaje más transversal, más de solución y menos de un... No quiero llamarlo producto porque la IA producto suena raro, pero bueno, menos
de una monomarca. Muy bien, Miriam. Pues Vamos contigo. nosotros hemos tenido justo este mes de junio un go-to-market controlado de nuestro software de nóminas, A3 Innova Nómina. Le llamamos Esper AI porque lleva integrada la solución de inteligencia artificial controlado. Por lo tanto, empezaremos a ver y a ver qué es lo que pasa en el mercado a partir de la vuelta del verano, cómo se recoge, aunque ya estamos teniendo los primeros inputs de clientes y también del canal que nos pide explorar, que nos pide enseñar. Por lo tanto, esta es la primera acción que tenemos que empezar a trabajar a la vuelta del verano. Pero bueno, no quería olvidar que esto es lo que se ve, ¿no? Es el producto, es la entrega del producto al cliente, pero seguimos con lo que no se ve, es decir, en el propio desarrollo del software utilizamos IA. En los propios controles en el desarrollo utilizamos inteligencia artificial. En el servicio de atención al cliente seguimos utilizando y evolucionándola, como no podía ser de otra manera. Lo que pasa que, claro, es cierto que nos gusta ese producto, esa entrega final al cliente, es la que nos gusta, ¿no? Exponer, pero seguimos trabajando en la parte, ¿no? en el backstage, toda la inteligencia artificial que, como bien dices, ¿no? Es que necesitamos para que los equipos vendan mejor, para que los equipos sean más imaginativos. Yo creo que es la parte buena, exponer a las personas. Exactamente. Que suena a veces raro, ¿no? Personas sí, parece que hay como una... Pero exponer a las personas a nada de esto. Exactamente. En eso estamos. Muchas gracias. A vosotros, gracias por vuestro tiempo. Ha sido un placer. Y por supuesto, gracias a nuestra audiencia. Nos vemos en el próximo debate de IT Reseller.